Muy bien, vamos a comenzar con especialización en masa sin gluten y en realidad en harinas sin gluten y harinas integrales, ¿sí? Lo primero que quiero contarles es qué es lo que vamos a estar haciendo estas 8 clases, ¿sí? ¿Saben qué pensé en hacerlo con una modalidad distinta? Vamos a hacerlo por semanas. Entonces, Bueno, el primer recetario lo van a recibir este lunes y después todos los lunes vamos a ir recibiendo recetarios para que podamos abordar un tema. Por ejemplo, el tema de esta semana van a ser, por ejemplo, las distintas harinas y cómo hacer premezclas, ¿sí? Así vamos a ir ujú. haciendo. Quiero hacer por ejemplo, un curso donde ustedes puedan abordar toda la problemática que aparece cuando quiero ir cambiando las distintas harinas, ¿sí? Entonces, quiero que hagamos masa madre, que hagan mezclas de harinas, que aprendan por qué es necesario hacer esas mezclas. ¿Saben que yo diría que lo óptimo es poder romper los granos, bueno, con un molinillo de café, con algo que podamos moler, que tengamos en casa, ¿sí? Hay cosas que son óptimas, pero bueno, tenemos que llevarlo a casa, a lo diario. Entonces, bueno, iniciar desde cero. ¿Cuáles serían las mejores mezclas? ¿Qué estaríamos buscando? Por ejemplo, harinas que tengan más nutrientes, harinas que pueda lograrse, por ejemplo, un sabor que sea agradable. Después nutrir las masas, cómo hacer harinas integrales, cómo incorporar aceites más saludables, cómo reemplazar el azúcar. Entonces, por más que este curso va a tratarse de harinas integrales y de masas que no tengan gluten, van a ver que va a ser como 2 meses de una especialización en harinas que nos van a llevar a desinflamar. ¿Cómo hacer preparaciones que no inflamen? Básicamente sería eso, ¿sí? Nosotros tenemos un gran inconveniente. La avena es como una harina que es muy rica. eh, Casi todas las preparaciones son muy agradables, le coloca mucho sabor, ¿sí? A la masa. El grave problema es que si nosotros vamos a hacer este taller con harinas que no inflamen, vamos a tener una contrariedad que es que vamos a tener que comprar la harina libre de gluten. Saben que en Argentina ese es el grave problema. Entonces, bueno, ahora les voy a ir contando de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a aprender, cómo vamos a trabajar, pero básicamente se trata de esto, ¿sí? Yo quiero que, bueno, que empiecen a hacer preguntas. Sobre todo les quiero mostrar qué es lo que vamos a estar haciendo estos 2 meses o estas 8 clases. Eh, Puntualmente cómo vamos a hacer los temas, las recetas, todo. Hoy les voy a contar absolutamente todo. Mañana tienen el primer recetario. Voy a abrir el grupo. No están obligados a cocinar, pero bueno, van a ir preparando lo que les subo. Les voy a subir una lista para que vayan y hagan compras. Obvio que no están obligados a comprarlo, ¿no? Pero es una forma de organizarse, es una forma como para que ustedes vean a ver qué es lo que contienen las recetas. Entonces, bueno, van a tener una lista de compras, un recetario que les voy a ir subiendo todos los lunes. Eh, yo hoy lo que quiero es presentarles todo lo que diseñé. ¿Saben? ¿Vieron cómo trabajamos en la escuela? Ustedes me dicen, maestra, ¿y si agregamos tal cosa? Y al otro día yo, o ahí mismo, les muestro esto y aquello. Así que vamos a hacer esto. Hoy les voy a trazar, les voy a mostrar lo que vamos a aprender, las recetas que vamos a ver durante estas 8 clases y ustedes van a pensar qué es.
qué es lo que quieren que yo agregue. Entonces, bueno, lo preparo y lo agregamos. Sí, sí, vamos a hacer masa madre sin gluten. Sí, eso lo vamos a aprender. Así que, muy bien, ahora vamos a comenzar. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, muy bien, vamos a empezar. Em, Vamos a hacer estas 8 clases. Fíjense que yo acá les compartí la página. ¿Vieron? Esto es más o menos lo que vamos a estar viendo, los secretos de la harina integral, recetas. Siempre se les complica hacer pan, ¿vieron? Pan integral, la masa de las empanadas, masa para tartas, galletitas integrales, tortas dulces. La verdad es que lo que yo quería presentarles era como un curso, así como un shock. Un solucionador de problemas que realmente estuve pensando en los inconvenientes que generalmente se les presentan. Las masas de cómo hacer una masa que sea integral, que no sea inflamatoria, teniendo a la mano una harina que sea fácil, que no me presente ningún inconveniente, que solucione los problemas que generalmente tenemos, que a la hora de hacer recetas, generalmente es el pan de todos los días, que no sea el de lentejas o que no sea el de trigo sarraceno, la masa para empanadas, la masa para tartas. Bueno, primero vamos a hablar de la harina integral, ¿sí? Distintas formas de cocinar masas pero que ya les digo, no sean inflamatorias. Tortas dulces, sobre todo, eso le vamos a dedicar tiempo a galletitas, porque vamos a hacer estos dos meses y por eso les decía, vayan viendo qué harina quieren aprender a manipular. Eh, Me gustaría que quedara bien claro que la harina óptima es cuando tengo el grano en casa, por ejemplo, de arroz integral, lo paso por un molinillo de café y hago la harina. Eso es lo óptimo. Después puedo, en una urgencia, comprar harina, ir a la dietética, ir a, bueno, donde pueda comprarlo, porque no todo el mundo en el interior tiene acceso a estas harinas. Entonces, después voy a una dietética, voy a un almacén y compro la harina que viene envasada. Por ejemplo, harina de avena libre de gluten. Eso lo puedo comprar. Entonces vamos a tener varias opciones. Cuando puedo hacer la harina en casa, es decir, tengo el arroz integral, lo paso por el molinillo de café y hago la harina y de ahí hago la preparación. Y después, si no, harina comprada, una harina que no resulte inflamatoria. Entonces, cuando hablamos de harina integral, vamos a ver distintas formas de harina integral. Vamos a ver, ven, acá les puse harinas de avena que tienen que ser sin gluten, porque en Argentina, por contagio, la avena en Argentina tiene gluten. No, por ejemplo, en Uruguay y en muchos otros lugares, nosotros la harina de avena que vamos a tener que buscar es la que diga avena libre de gluten. Harina de arroz, harina de garbanzo, harina de trigo sarraceno, harinas de semillas y frutos secos. Entonces, bueno, imagínense que yo les puse como una guía. Hoy recién les voy a hablar de todas las recetas que vamos a ver, manual por manual. Yo les quiero subir un manual por lunes, así tenemos el tema, lo vemos el domingo, el lunes ya tienen el recetario y la aclaración, ¿sí? Eh, en realidad, vamos a hacer como un taller desinflamatorio, ¿sí? Eh, un día vamos a sacar todo lo que tiene gluten,
yo les diría recetas de harina sin gluten, recetas de sin lácteos, por supuesto, sin azúcar, sin gluten, sin azúcar, sin lácteos. Sería desinflamar. Un curso para desinflamar. Sin gluten, sin azúcar y sin lácteos. Un día vamos a ir todos los lunes sumando recetas con ese objetivo, ¿sí? Pura y exclusivamente cómo reemplazar el azúcar, eso es otra cosa que quiero enseñarles porque hay tantas cosas para aprender en alimentación consciente, por eso estas 8 clases, que para mí son 2 meses, estas 8 clases, quiero que nos dediquemos a pensar, por eso desde hoy les digo, ¿quieren algo? Me lo plantean, me lo dicen, a lo mejor me lo olvidé, no lo tuve presente, en cuanto a harinas, en cuanto a reemplazo con harinas integrales, sin gluten, sin azúcar, sin lácteos. Eso es lo que vamos a hacer. Una vez que les diga absolutamente todas las recetas, yo tengo abierto los recetarios y cómo nos vamos a ir manejando con los temas. Una vez que les muestre, bueno, me dicen si quieren sumar algo. Entonces, ya mañana, porque ya comenzamos hoy, por eso esto no era una clase de presentación, sino después tardamos en ingresarlos al grupo, hasta la siguiente clase no tienen el recetario. Bueno, los que ya están, que comienzan, los que lo hacen a distancia, ya mañana reciben el primer recetario. Entonces ya mañana pueden empezar a hacer recetas. Las primeras recetas, claro que vamos a hablar de cómo hacer las mezclas y qué recetas que podemos hacer. Bueno, todo eso lo van a recibir mañana. ¿Cómo vamos a manejarnos? Vieron que tenemos el grupo de WhatsApp, que ese grupo se abre. Entonces, ustedes van a ir subiendo recetas, comentarios, lo que sea. Sí lo vamos a cerrar 8 de la noche, porque bueno, por un tema de respeto, por un tema de respeto, y lo vamos a abrir 8 de la mañana, porque hay gente que se levanta a las 5 a cocinar, pero bueno, por favor, la ansiedad que no les gane, guardan la foto hasta las 8 de la mañana. Vamos a tener el grupo abierto entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, más o menos. No están obligados a cocinar, no están obligados a hacer comentarios, no están obligados a subir recetas y fotos y todo eso. Eh, no, pero me da la sensación que cuando está abierto y alguien sube, es como que uno empieza a motivar al otro. Me encantaría, no es necesario que lo repita, pero por las dudas, me encantaría que solo los comentarios se basen en recetas de masa madre, recetas de harina, recetas de lo que vamos viendo en la semana. Entonces, lo que vamos a hacer en el grupo de WhatsApp es comentarios sobre el recetario recibido, ¿sí? No de recetas navideñas, no de, qué sé yo, infusiones de cardo mariano, no. Solo es recetario que has recibido, comentarios, las recetas, las complicaciones, me quedó muy seco, tiene mucha agua, qué fue lo que pasó. Vamos a solo subir comentarios del tema que estamos viendo. Porque nuestro tema es especialización en masas integrales. Lo que sí, como vamos a ir recibiendo todos los lunes material y pura y exclusivamente recetas, porque la única forma de aprender masas, ya sea integrales, sin gluten, harinas, distintas harinas, vamos a tener que aprender varias harinas, es haciendo. Así, en masas es muy complejo porque hay que hacer. Por eso les voy a colocar una lista de compras como para que vayan viendo qué es lo que tienen que tener en la alacena
Y después con un poquito, con una taza, con 100 gramos, con un poquito pueden hacer una receta y ahí probar a ver si les resulta fácil, si, bueno, qué pasó con la masa. Sobre todo vamos cuando veamos masa madre o cuando veamos algún leudante, como para decirlo así, ahí tenemos que ver pura y exclusivamente cómo manipular la masa. A lo mejor en estas 8 clases no cocinan, bueno, pero ven lo que le pasó al compañero, ven qué le falló a la compañera, cuál fue el problema, que esto y que aquello. Entonces, bueno, después me acuerdo, ah, mira, a mí también se me desgranó la masa, no le puse tal cosa y así, ¿sí? Por eso quiero que esté el grupo abierto. Entonces, sí me gustaría que sean sumamente respetuosos. Ahí se van a ir agregando en el transcurso de la semana. Siempre vieron que son un montón. Entonces, muy respetuosos, subir la foto, me pasó tal cosa, quisiera otra receta, por ejemplo, porque a lo mejor les subo algunas y quieren más recetas con harina de lo que estamos viendo esa semana. Bueno, entonces les voy a ir compartiendo, pero muy respetuosos del tema, muy respetuosos con los comentarios, porque ahora fíjense que se está formando el grupo. Vieron que siempre en la primera semana, los primeros días, se van agregando al grupo los distintos alumnos. Entonces, siempre son un montón, sean respetuosos, sobre todo del tema. Es lo que les voy a pedir. Sobre todo del tema. Esa semana estamos viendo reemplazo de lácteos, reemplazos de azúcar. Bueno, es del tema que se va a hablar la semana, ¿sí? Por supuesto que si no se borrará el comentario, vieron que como para mantener el orden y por supuesto que vamos a ser terminantes con ese tema porque son muy poquitas clases y porque el tema tiene que estar aprendido. Por ejemplo, cómo se hace masa madre, cómo se utilizan las distintas harinas, cómo se hacen las pizzas, las masas de tartas, las masas de empanadas, cómo se hace. Entonces, esa semana se aborda ese tema, nada más. Pretendo que sea un curso donde ustedes aprendan a manejar la mayor cantidad de harinas posibles, que, bueno, se animen. Para eso necesitan muchas recetas, ya se los expliqué. Me parece que si pueden ver cómo se hace, se les va el miedo, se les va los no, les sacan esto de que alimentación consciente es muy difícil, que manejar distintas harinas es muy difícil, se tienen que sacar eso de encima porque es un peso muy grande y después a la hora de llevar a la práctica el reemplazo de una harina por otra, no lo hacen porque piensan que es muy difícil. Entonces, bueno, es como una especialización para animarse, para aprender. Quiero que se sientan libres de preguntar, de plantear distintos temas. Así que, bueno, es para eso, ¿sí? Por sobre todas las cosas, es para eso. Entonces yo les diría que es como un programa para desinflamar, básicamente. Si bien vamos a aprender, es un curso para aprender a hacer harinas saludables, ¿sí? Es un taller de harinas sin gluten. Eh, por ejemplo, vamos a aprender sobre la avena. Eh, ya les digo, si logran encontrar avena libre de gluten, que va a decir avena free, eh, eso tiene que estar indicado. En Argentina, bueno, saben que en otros países no sucede eso, pero en Argentina es un alimento que está considerado con gluten. Por supuesto que la avena no tiene gluten, pero en Argentina es por contagio. Se manipula con otros cereales que tienen gluten. Y hay que comprar harina libre de gluten. En la caja tiene que decir avena libre de gluten. Ya cuando veamos, lo vamos a retomar el tema, pero bueno, ya como para que
lo vayan escribiendo, ¿sí? Bueno, vamos a aprender a trabajar con avena, con harina de garbanzos, harina de quinoa. Vamos a aprender legumbres, harinas de algunas legumbres, semillas, frutos secos, aceites, ¿sí? Seguramente a algunos panes les vamos a agregar hierbas aromáticas, si tienen en casa, la utilización de orégano, de romero, bueno, y hierbas aromáticas y especies y especias vamos a utilizar para agregarle a las masas. Realmente cambian las masas en el sabor. Eh, Vamos a hablar de, por ejemplo, yerba mate, infusiones, porque también quiero darles opciones de acompañamiento para lo que preparemos. Eh, Fécula de mandioca vamos a utilizar, es como una de las mejores, y si bien es ultraprocesada y vamos a tener que enriquecer las harinas, seguramente fécula de mandioca es una de las mejores, más que la de maíz. Harina de arroz integral, bueno, eso es más o menos lo que vamos a estar viendo. Los distintos cereales, de frutos secos, legumbres, las harinas, ¿sí? Eh, por supuesto que va a mejorar la alimentación de toda la familia si preparamos masas más sanas y llenas de nutrientes, ¿sí? Porque el tema es cómo hacerlas ricas, cómo hacer un reemplazo para que las masas sean ricas. Entonces, el primer concepto para hacer una masa más saludable y nutritiva es sustituir los ingredientes perjudiciales y que las masas queden gustosas y aceptables, ¿sí? Entonces, las harinas refinadas, la harina de trigo, que es ultra refinada, lo vamos a sustituir por harinas integrales. El tema es, en ese caso, saben que el gluten es lo que le da esponjosidad al pan, a las distintas preparaciones. Entonces vamos a tener que hacer mezclas para que las harinas queden, para que el pan quede con más o menos la misma consistencia. Tenemos que reemplazar ese gluten que es lo que le da esa humedad, esa esponjosidad. Después las grasas malas vamos a reemplazarlas por aceites más saludables y el exceso de azúcar refinada lo vamos a sustituir, que es lo que le aporta el dulzor a la receta, por frutas, por pasas, por dátiles, por otras formas naturales de endulzar. Básicamente vamos a hacer eso. Entonces, la avena que podríamos decir que es un super cereal debido a los múltiples beneficios que tiene para la salud de la familia. Es un alimento muy completo, pero vieron que les estoy explicando que necesitaríamos avena libre de gluten. Eh, la avena es un cereal que tiene un alto contenido de hidratos de carbono, entonces es muy rica en grasas, en vitaminas, en minerales, en fibra. Eso lo hace un alimento muy completo, entonces aporta vitaminas como la A, la D, la E, el grupo de las B, minerales, por supuesto que sí. Entonces, minerales como el calcio, el magnesio, el zinc, tiene un gran aporte de minerales y de vitaminas, entonces ayuda, por ejemplo, a cuidar los huesos, el hígado, tiene muchas funciones vitales importantes, por ejemplo, en los niños. Entonces, yo les diría que conseguir avena libre de gluten es una opción muy buena, por supuesto, es que se modifica el arancel, el costo del producto, pero bueno, vale la pena incorporar al menos
una porción de la preparación, agregar una taza, bueno, agregar un poco para enriquecer la premezcla, ¿sí? Recuerden que vamos a aprender a mezclar harinas para que tengan nutrientes, para que tengan esa consistencia y para que tenga humedad, para que tenga sabor, para eso se hacen las mezclas, ¿sí? Para buscar una harina lo más parecida posible, por ejemplo, a la harina de trigo que le aporta esa humedad y esa esponjosidad. Entonces vamos a tener que mezclar sabor, humedad, eh, nutrientes, para eso se hacen las mezclas. Si en Brasil hay avena libre de gluten, claro. Sí, sí, sí. En Uruguay también, en muchos países, vamos a ver cuándo Argentina va a poder solucionar esto. A medida que se vaya pidiendo o vaya a saber qué, vamos a tener lo mismo, las mismas posibilidades de adquirir un cereal que aporta muchos nutrientes. La verdad es que aporta calcio, hierro, magnesio, zinc, fósforo. Es muy buena para los huesos, para el hígado, para los ojos, para la piel. Pero bueno, nosotros, si no es libre de gluten, les digo, es muy inflamatorio, por eso se habla de libre de TAC. ¿Vieron que algunos alimentos dicen libre de TAC? Tiene que ver con trigo, avena, centeno y cebada. Cuando se aclara en los productos libre de TAC, está hablando de las harinas o los cereales que son inflamatorios. Trigo, avena, ven que avena está considerada como inflamatoria. Eh, a ver, dice Sandra. Me ha pasado en algunas ocasiones usando avena, me quedó algunas cosas con un picor poco agradable. Claro, tiene que ver con la avena se utiliza con otros cereales en la molienda, en donde se guarda, entonces por contagio empieza a ser inflamatoria, bueno, a suceder esto, Sandra. Entonces, la mejor manera es comprar avena libre de gluten, que viene en un envase especial, está aclarado, es imposible confundirnos, y si no, es buscar reemplazos con otras harinas que sean agradables. El tema de la avena es que es muy agradable el sabor, entonces no es lo mismo con harina de sorgo, no es lo mismo. No es, menos con harina de trigo sarraceno. Yo siempre lo aclaro. Vieron que siempre lo aclaramos a eso. Harina de trigo sarraceno es como un poquito más amarga. La avena es como para preparaciones más dulces, es más agradable. Entonces, encontrar una avena que sea libre de gluten es una solución. Pero bueno, vamos a tener que aprender todas las harinas. Entonces, también tiene aminoácidos. Eh, Saben que la avena tiene un 25% más de proteínas que algunos cereales. Eso lo hace como aprender a manejarla, aprender a utilizarla. Es excelente por el contenido de fibra, por ejemplo, ¿sí? Cuando una harina es muy industrializada, va perdiendo nutrientes, pero también va perdiendo lo que es importante, lo que suma cuando utilizamos un alimento que está formado por una harina, ¿sí? Entonces, se ha demostrado también que la avena previene distintos tipos de cáncer, es favorable para la glándula tiroides, pero siempre hablamos de lo mismo. Siempre hablamos de la avena libre de gluten. ¿Cómo se consume la avena? ¿Cómo se consume la avena? Siempre, siempre, siempre cocida. Maestra, a mí me gusta hacerme unos batidos de avena cruda. Bueno, siempre cocida, siempre.
Eh, vamos a tener que aprender la forma correcta de cocinar la avena. Se deja en remojo, se coloca un poquito de unas gotitas de limón o unas gotitas de vinagre de manzana. Es como que se fermenta de un día para el otro y después se cocina. Y la preparación es excelente, ¿sí? Eh, Como si fuera masa madre, se deja de un día para el otro. Entonces, al momento de comer los cereales, las legumbres, las semillas, eh, no hace mal y aporta muchísimo nutriente. Yo les diría que la alimentación saludable y la correcta manipulación de los alimentos se necesita una cuota extra de paciencia. No se logra nada apurado y menos con alimentación consciente. Por eso siempre aprendemos a hacer las cosas antes, a tener todo preparado. Por eso ya les quiero dar una lista de cosas que sería bueno que vayan buscando. No es nada difícil, van a ver que es como para que lo tengan en la mano, a la mano y en la mano, cerca, porque a la hora de preparar tenemos que tener orden. Saben que se aprende muchísimas cosas en la alimentación consciente. A hacer las cosas antes, a tener todo ordenado, tener las cosas días antes en el freezer ya hechas, adelantar pasos. Y cuando se me ocurre algo, instantáneamente, bueno, busco la forma de hacer las cosas lo mejor posible en ese momento. Entonces, yo les diría que la avena es muy versátil, se puede incorporar de mil maneras y bueno, vamos a aprender eso, a utilizar la avena. Después con avena vamos a hacer torta de zanahoria y naranja, crackers de avenas y semillas, galletitas de avena, naranja y naranja, eh, entre otras preparaciones. Vamos a ver tortas, galletitas, crackers, granola. Eso es lo que vamos a hacer con avena, libre de gluten. Eh, Cada harina sin gluten es distinta su textura. No es lo mismo una harina de sorgo que una harina de avena que una harina de trigo sarraceno. No es lo mismo, tiene una textura, un sabor, una densidad, una humedad. Eh, a ver, dice Elizabeth, maestra, ¿se consigue por Mercado Libre? Yo creo que en ciertas dietéticas, claro, cada uno vieron que están en el interior del país, cómo la consiguen. En algunas ciudades son muy chiquititas y no todo el mundo, no todas las harinas tienen la misma salida, entonces algunas harinas, que seguramente es lo que le pasó a Sandra, eh, vieron que les decía lo óptimo es tener los granos en casa, de por ejemplo de arroz integral, pasarla por el molinillo de café como para algo práctico, lo hago una molienda y lo saco, una taza de harina de arroz integral, se la agrego y formo escones. Listo. Eh, pero no todos tenemos molinillo de café, no todos tenemos el tiempo, no sé si quiero hacer. Entonces, cuando tengo harina que la compré, esa harina hay que ver si tuvo demanda, hay que ver si no hace 6 meses que está, hay que ver de qué día es. Entonces, cada vez que se muele un grano, empieza a oxidarse. ¿Por qué? Porque es así. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, empieza como, no les digo a deteriorarse, pero empieza a perder, por ejemplo, mucha energía. Si esto fuera macrobiótica, si esto fuera bioenergética, ¿qué les diría? Si esto fuera Ayurveda o si esto fuera alimentación con los 5 elementos con base de medicina china, yo les diría que a medida que se va moliendo, y pasa el tiempo, bueno, esa harina empezó a perder energía, por ejemplo.
Entonces, ¿qué hacemos? Y entre la harina de trigo y la harina de sorgo o la harina que quiero reemplazar, es mejor la harina integral, la harina de algún otro cereal. Entonces, no nos vamos a poner en estrictos, vamos a tratar de hacer reemplazos. Por eso a veces es tan difícil la cocina, es tan difícil lo óptimo. ¿Qué sería lo mejor? Tener los granos, molerlos, cocinar. Hacer poca cantidad, así se come ese día, esos días. El siguiente fin de semana volver a tener granos de arroz integral, pasarlos por el molinillo, lograr los 250, 300 gramos que necesito, hacer la preparación, comer. Eso sería lo óptimo. ¿Qué sería bueno? Voy al almacén, a la dietética, compro la harina de lo que sea, de lo que quiero utilizar, hago la preparación y como. Así, estamos tratando de salir de lo más malo y vamos a utilizar lo menos malo, que son las harinas que ya están hechas, que ya se comercializan. Sí, pero después si tienen un restaurante, si se van a dedicar a viandas saludables, si van a hacer comidas para niños, si van a hacer comidas para adolescentes, si van a tener a cargo la alimentación de alguna sala de yoga, de algún colegio, bueno, ya ahí cambiará la forma de conseguir los alimentos y se especializarán en cómo hacer una molienda de granos, tener un gran molino, que en realidad son dos piedras. Pues eso lo haremos. Ahora estamos llevándolo a casa. Y la mejor forma es ir y comprar la harina. Y si tengo algún cereal como el trigo sarraceno, lo haré en una multiprocesadora que sea muy potente o en un molinillo de café, los granos que ya están secos. Esas son las opciones. Entonces, no nos pongamos a distraernos de esto que es una forma intermedia de lograr cambiar las harinas. ¿Sí? Vamos a hacerlo práctico. Vamos a ver un cereal, lo vamos a practicar toda la semana. Vamos a ver cómo reemplazar azúcar, porque en realidad quiero enseñarles los alimentos que no inflaman. Entonces también este curso va a ser una forma de desinflamar a través de utilizando alimentos que tengan harinas y por sobre todas las cosas no gestionen inflamación intestinal. Eso. Entonces después van a poder utilizarlos para asesorar a celíacos o si en casa hay alguien que tiene irritación intestinal o alguna dolencia, cualquier patología que se nos haya indicado no consumir harinas de trigo, de avena, de centeno y de cebada, es decir, libre de TAC, es este curso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, decíamos que cada harina sin gluten eh, tienen distintas texturas, distintos sabores, distinta densidad, distinta humedad. Entonces va cumpliendo una determinada función en la masa. Eso va a influenciar el resultado final. Por supuesto que lo que vamos a buscar es que en casa se coman las preparaciones, entonces tienen que ser ricas. Tengo que sumarle un plus, que sean vistosas, que sean agradables, que no se olviden que la familia está acostumbrada a las preparaciones anteriores con otra harina, entonces vamos a tener que ir teniendo paciencia, ser muy amplios, hacer que las cosas realmente sean gustosas, sean saludables. eh, entonces vamos a tener un gran trabajo. Tenemos que aprender mucho. Hay harinas que tienen más almidón, ¿sí? Que son como más ligeritas. Por ejemplo, la fécula de papa, la fécula de mandioca, el almidón de maíz. Bueno, hay harinas que son medias, que son la harina de arroz blanco, la harina de avena, la harina de quinoa, la harina de garbanzo, la harina de mijo. Y hay harinas que son más pesadas, por ejemplo, la harina de arroz integral, la harina de trigo sarraceno, la harina de coco, la harina de amaranto, la harina de maíz, la harina de linaza, la harina de almendras, la harina de distintas legumbres.
Entonces, todas esas harinas se pueden combinar. Hay que tener también en cuenta otros ingredientes, que son los ingredientes que aglutinan, los aglutinantes, que son como muy importantes para las masas sin gluten, sobre todo en los panes. Vieron que a medida que vamos hablando, es como lo que ustedes me han pedido siempre, cómo mezclo las harinas, cómo aglutino y cómo hago leudar. Pues esto es lo que tenemos que aprender en estas clases, ¿sí? En esto nos vamos a poner atención. En esto vamos a poner atención. Y maestría y jugo verde, bueno, en la semana, curso de alimentación consciente, me preguntan ahí, acá no vamos a hablar de otra cosa que no sea de esto. Entonces, claro que los aglutinantes, eh, por supuesto que se añaden para aglutinar. ¿Qué significa aglutinar? ¿Ven que falta el gluten? Porque aglutina, da esponjosidad, da humedad, da esa sensación de pancito, así, bueno, eso no va a estar. Cuando la gente dice, maestra, me salió un masacote, primero lo que vamos a hacer es mezclar harinas, por eso estamos viendo esto, ¿cómo le puedo dar otra textura? ¿Cómo le puedo cambiar el sabor? Vieron que siempre se quejan del pan de trigo sarraceno, que dicen, maestra, esto, cualquier cosa menos esto, que es, ay, es horrible. Bueno, muy bien, hay que ponerle una pila así de palta con ajo para que sea agradable el pan, de una pila así a la tostada, ¿vieron? Eh, porque en realidad es muy seco, porque en realidad no me doy cuenta, bueno. Entonces, al sacarle el gluten, claro que nos va a faltar eso. Entonces acá nos encontramos con un tema que podemos ponerle psyllium, podemos ponerle goma sántica, la avena colabora en este sentido, la avena ayuda a que se aglutine los ingredientes. El huevo, bueno, vamos a ir viendo qué podemos hacer para aglutinar. Vamos a ver las premezclas que son sin gluten, por ejemplo, para tartas, para escones, para panes, para pizzas, para tortas y para budines. Podemos utilizar harina de arroz integral, fécula de mandioca, fécula de papa. Entonces, vamos a ir haciendo las premezclas básicas. Las premezclas más nutritivas, que puede ser una taza de arroz integral, harina de avena o de sorgo, fécula de mandioca, no importa si no van a cocinar. El psyllium, ¿qué función cumple? Puede ser leudante, Marisol, o puede ser, sí, aglutinar también. Yo lo que quiero es enseñarles. Quiero que practiquen, pero si algún elemento no lo puede comprar, por lo menos lo sabe. Lo vi, lo voy a experimentar 4 meses después, 5, 6 meses después. Sí, 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 Sandra, sí. Eh, no importa que no puedan comprar todo, porque si ustedes hacen una lista de cosas, claro, van a decir, no en este momento, no importa. Veo, me animo, puedo reemplazar. Todo se puede reemplazar. Entonces, cuando necesiten alguna consulta, ¿cómo puedo reemplazar esto? A esto no llego, esto me parece demasiado. Vemos la forma de reemplazo y así todo el grupo aprende. Así todo el mundo aprende porque hay mucha gente que no tiene, los que viven en un pueblo muy chiquitito no pueden estas harinas, no pueden estos aglutinantes, entonces aprendemos a reemplazar. Entonces, para tartas, para escones y panes y pizzas y tortas y budines, también podemos tener harinas más nutritivas, como la fécula de mandioca. Por ejemplo, una mezcla, una premezcla puede ser harina de arroz integral, que es un poquito más pesada que la harina de arroz blanco, arroz integral, un poquito de harina de avena
o sorgo y fécula de mandioca. Esa puede ser otra premezcla. Después, claro que les voy a pasar si es una taza de harina de arroz, una taza de harina de avena, media taza de fécula de mandioca, y así van haciendo premezclas en un frasco y después ya saben que esas premezclas son para scones, para tortas, ¿sí? Quiero que aprendan a hacer mezclas para enriquecer las harinas y para que tengan otra textura los panes y las preparaciones en general. Las premezclas pueden ser más básicas, más nutritivas, más ricas. Por ejemplo, una premezcla también puede ser de arroz integral, de garbanzo, de mandioca. Le vamos agregando, las vamos combinando y hacemos una preparación. Van a ver que según lo que mezclemos va a tener otro sabor. Vamos a aprender a hacer pan sin gluten. Eh, Vamos a aprender a hacer pizza sin gluten, panqueques, pancitos. Básicamente esa es una opción. Les dije que la intención era desinflamar. Entonces las preparaciones no van a tener ni gluten, ni azúcar, ni lácteos. No van a tener. Porque quiero hacer un curso general para la persona que ya directamente vea una receta y sabe que esa receta para las personas que no toleran gluten, que tienen inflamación, que se les ha restringido ciertos alimentos, lo pueden comer tranquilamente. Eh, Vamos a aprender a hacer panqueques, crepes, tapiocas, crackers, escones, granola al sartén, pan de boniato, pan sin gluten con cúrcuma, eh, ñoquis de boniato, ñoquis de batata, faina, budín integral de manzana, budín de banana, torta de pera, torta de maíz y coco. Estoy leyendo el recetario. Em, Torta de naranja y zanahoria, utilizar fécula de mandioca, galletitas de avena, manzana y canela, smoothie, quiero colocarle algunas recetas de smoothies. Bueno, eso, a ver qué más. El segundo recetario, aprendan a hacer leche de almendras, de nuez, de avena y sésamo, de girasol, de coco, pudín de chía. Como les voy a enseñar a hacer como si fuera un danonino casero y saludable, un requesón de mijo, que es un table de pulpa vegetal, por ejemplo, que el bagazo que queda de leches vegetales, ricota vegana, porque les dije que era una alimentación sin lácteos, sin gluten, sin azúcar. Entonces, bueno, ya la segunda semana o la tercera ya vamos a empezar a ver todos lácteos, todas leches que sean de vegetales. Se los vuelvo a leer: leches en general, de almendra, de nuez, de avena y sésamo, girasol, leche de coco, pudín de chía con leche vegetales, un danonino casero, porque siempre hay una mamá que me pide un postrecito, requesón de mijo, que es un table de pulpa vegetal, es decir, lo que me queda, los sobrantes, los bagazos sobrantes de leche vegetales, los vamos a utilizar en quesos, una ricota vegana, un untable de semillitas de sésamo, eh, hummus, hummus de garbanzo y calabaza, pesto de palta, mayonesa de zanahoria, mayonesa de remolacha, gomasio, queso vegano.
canelones de espinaca y salsa blanca, risotto de quinoa, pan integral, otro pan integral, hamburguesas de lentejas, hamburguesas de quinoa, crepes de quinoa, rapiditas de harina de arvejas, masas de tartas, arroz con leche, pero con quinoa y leche de coco, batido de palta y nueces. Les voy diciendo algunas, ¿sí? Nuestras primeras semanas. Recuerden que van a ser 8. Eh, Como si fuera una miel de dátiles, ven, acá ya empezamos a reemplazar el azúcar. Primero, las preparaciones sin gluten, las harinas, después todo lo que tiene que ver con leches, después todo lo que tiene que ver con cómo reemplazar el azúcar. Va a ser todo, está apuntado para que ninguno de las preparaciones y ninguna de las preparaciones tienen ingredientes que inflaman. Ahora, por supuesto que no es lo mismo un colon irritado, sí, un colon que está irritado, eh, según la patología, sí, por supuesto que si el médico les dijo no consuman esto, lo reemplazan, ¿sí? No, no, hay tantas patologías que tienen que ver con colon, pero básicamente los temas no generan inflamación porque no tienen ni gluten, ni azúcar, ni leche. Entonces, pero después cada uno, por supuesto que el que tiene ciertos alimentos que están restringidos, que bueno, debido a la gravedad de cada patología, por supuesto que van a cambiar los alimentos, ¿sí? Yo les digo, no generan inflamación, pero hay tanto degradé de patologías que a lo mejor el médico les prohibió algo y está en la receta. Pues o lo saco o lo reemplazo por algo que el médico me permita, ¿sí? Después cuando reciban el recetario, por supuesto que van a fijarse si el médico se los permite o no, ¿sí? Eso se los explico porque a veces no se dan cuenta, utilizan la receta y después me dicen, maestra, pero a mí me lo prohibió el médico. Y la maestra, ¿cómo lo va a saber a eso? Entonces, claro que las recetas las supervisé, que no tengan nada que inflamen, pero por supuesto ya saben que cada uno tiene como un diagnóstico que es propio. Entonces, miel de dátiles, miel de pasas, miel es decir, vamos a lograr esa consistencia, ¿sí? Con los dátiles, con pasas. Eso van a ver que van a ser el dulzor de algunas preparaciones. Queda muy rica la miel de pasas porque después lo puedo utilizar para endulzar compota o puré de manzana, mermelada de frutillas, helado palito de chocolate, trufas de frutos secos y cacao, trufas de Nutella, brownies de zucchini, brownies sin azúcar con frutillas y chocolate, panqueques de manzana y avena, budín integral de manzana, pan de banana, muffins dulces de zanahoria y naranja, muffins de calabaza. Ven que les he ido buscando, y esto es semana por semana, porque en realidad les estoy mostrando los 3 primeros, que cada tema que vamos a ir viendo ese domingo, el lunes ustedes reciben el manual. Con las recetas, es un shock, ¿vieron estas 8 clases? Sobre temas que en realidad me piden mucho en alimentación. Vieron que hay tantos temas en alimentación que a veces esto se da, pero no, no en profundidad. Entonces es como para que quede claro esto. No se preocupen si la primera semana nos lleva mucho tiempo aprender las mezclas, porque como esto está, bueno, qué sé yo, nos costó aprender a hacer tartas o nos costó aprender a hacer tortas, bueno, seguimos con harinas, vemos cómo mezclarlas, cambiamos la combinación porque la mezcla puede ser a elección, por eso les decía, veamos texturas, veamos sabor, veamos qué es lo que busco, qué preparación quiero hacer. Podemos extender una semana más para ver qué es la harina, cuál es la harina a la que quiero llegar, el leudado correcto, la textura correcta,
Y después seguimos con cómo reemplazar azúcar, cómo reemplazar lácteos. Eh, Total, por eso se diseñó en 8 clases. Por supuesto que va a haber temas que nos van a llevar más y otros que a lo mejor lleven una sola semana, ¿sí? Va a durar noviembre y diciembre y todo queda grabado, todo se sube al grupo, eh, ya lo saben, ¿sí? Ya se los expliqué cómo vamos a resolver el tema del grupo. Galletitas de avena y banana, galletitas de avena y manzana, crackers de lenteja, crackers de harina de garbanzo, rapiditas sin gluten, cremas en general, de avena, bueno, cremas en general, ensalada primavera de quinoa, tomates confitados, arroz integral con espinaca y huevo, polenta con brócoli, un tablet de girasol. Profe, yo no estoy en el grupo. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, ven, siempre las primeras semanas después eh, se van agregando el resto de los alumnos. Van a ver que la clase de hoy va a estar en todos lados. Entonces, se van a ir agregando durante la semana. Hay gente que lo hace a distancia, por eso eh, generalmente el que no puede ingresar al aula confía en el que sí está y el que hace preguntas y seguramente esa duda que se saca de esa persona ayuda a alguien que no está en el aula, que no está en el grupo. Eh, por eso está bueno que ustedes pregunten y bueno, por sobre todas las cosas que planteen qué le sucede con las las distintas preparaciones que vamos haciendo. Eso es básico. Por eso quiero tener el grupo abierto para que me vayan diciendo, ¿saben qué? Cuando hicimos ayuno, entrábamos una semana, entramos siempre al mediodía para ver qué pasaba. Y ese acompañamiento de entrar, de ver, de poder responder preguntas sirvió tanto para algunos. Entonces, bueno, de la misma forma, si en algún momento, no abusen, ¿eh? Si en algún momento se complica con alguna harina y vemos que no hay forma, bueno, hacemos un Zoom todos cocinando, a ver qué es lo que pasa, a ver qué hacen, a ver qué es lo que está pasando. Puede ser el horno. Por eso les digo, masas es tanto los detalles, porque puede ser el horno, se me pasó hace 2 horas que tengo el horno prendido. Por eso todos esos detalles tienen que ser, miren, supervisados, porque a lo mejor quedó muy seco, pero lo tuve mucho tiempo en el horno, quedó muy seco, pero en realidad, qué sé yo, estaba el horno muy caliente, es decir, que tienen que seguir la receta, para algo la maestra la tipea y para algo la maestra les dice, el horno a tanto grado, tanto tiempo, así, prender el horno, no sé cuánto y no sé qué. Entonces, no prendo el horno a las 9 de la mañana cuando se me ocurrió hacer la galletita y meto al horno la galletita a las 3 de la tarde porque claro que la receta no va a salir como dice el manual, ni va a tener la textura, ni va a tener nada. Entonces, bueno, son todos detalles que en masas hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos esos detalles son muy importantes a la hora de cocinar, a la hora de que salgan bien las cosas, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, entonces, le voy a poner mucha atención, ya se han dado cuenta porque estoy repitiéndolo tantas veces, le voy a poner mucha atención a las premezclas. Así que no me preocupa estar varias clases porque es el gran problema que tienen. ¿Qué harina utilizo para hacer tal y cual cosa? Entonces, premezcla sin gluten, todo.
Vamos a ver cómo hacer un bizcochuelo. Si le sale un bizcochuelo, ya está, ya está. Bueno, cómo hacer pizza, cómo hacer rebozado. Miren, si ustedes supieran la cantidad de mensajes que tengo yo de cómo rebozar, bueno, básicamente rebozar milanesa de pollo, croquetas, albóndigas, hamburguesas, el rebozado también lo vamos a ver. Cómo hacer tartas, cómo hacer pan casero, esponjoso y fácil, cómo hacer, miren, cómo hacer alfajorcitos. No se pueden quejar porque me senté, ¿vieron? Fue como ayuno. Me senté, dije, bueno, a ver qué necesitan y salió ayuno. Bueno, ahora más o menos lo mismo. Hace bastante que me están pidiendo esto. Con lo que lleva reemplazar las harinas y lograr la textura, hasta Frola, usted, usted me exige demasiado. Vamos a hacer pasta Frola, usted va a tener la receta. Su hijo le pide, bueno, en honor a su hijo sale pasta Frola. Muy bien, ¿ven? Yo pensé en los alfajorcitos de maicena, cómo hacerlos sin tac. Entonces vamos por la pasta frola. Muy bien, ¿ven? Que ya empezamos. Así, así. Bueno, los panqueques se han animado a hacer los que están en alimentación, pero bueno, panqueques o crepes van a tener, porque por supuesto siempre hay gente que no está en alimentación, así que no di por sentado nada. Hay recetas que, bueno, que les coloqué, crepes. Es una, los panqueques del fin de semana tienen que estar. Mermeladas, justo cuando está el reemplazo del azúcar, ¿vieron? Ahí vamos a ver algunas mermeladas. Pizzas a la piedra. Las tartas dulces sin gluten. Pensé más en la tarta de manzana, así que vamos a agregar la pasta frola. Tortilla de queso, ¿sí? Tortillas con 3 ingredientes. Paté de berenjenas, tartas o pizzas con base de arroz, con harina de arroz, hamburguesas, las galletitas con chips de chocolate, como, y otras como si fueran pepas. Estoy leyendo las recetas, simplemente se las estoy diciendo en orden. Omelette de zanahorias, pan de hamburguesas, sí. Zapallitos rellenos, bizcochuelos de zanahoria, frutilla y trigo sarraceno. Vieron como algunas recetas así pensando en lo que puedan llegar a necesitar. Básicamente es eso. Así que ya en el grupo, vieron, esta clase va a estar circulando por todos lados como siempre ocurre en la primera clase. Se sube a todos lados. Ahora, el que está en el grupo, mañana en el grupo está el recetario. A eso me refería, ¿sí? Por eso hoy es la primera clase. Después se pueden sumar y hacerlo a distancia cualquier persona dentro de 5 meses. Vieron que se pueden comprar los cursos, directamente ahí empiezan a recibir el material. Pero mañana, en el grupo de WhatsApp, ya va a estar el primer recetario o el primer texto. Vamos a hablar de las premezclas, de las harinas en general. Ya empezamos nosotros, ¿sí? Después lo que se vayan sumando, reciben el material, claro que sí. Eh, entonces, bueno, perfecto. Después, las personas que se quieren agregar ya empiezan a recibir todo. Así que, bueno, a ver, ¿quién quiere hacer preguntas? Hoy es una clase, hoy les quería informar lo que vamos a hacer, de qué se va a tratar. Ya saben que mañana se abre el grupo de WhatsApp. Seguramente mañana, porque lo reciben el lunes al recetario, a lo mejor alguien se anima a hacer algo o no. Pero como vamos a empezar a ver premezclas y todo eso,
eh, van a estar ahí con el material. El domingo que viene vamos a hablar de harinas, así que ya el domingo que viene empezamos a hablar de cada harina, de qué nutriente tiene. Muy bien, Elizabeth, muy buena esa aclaración. Vos tenés paneles solares, entonces vamos a buscar la forma de las preparaciones en horno eléctrico, ¿sí? Así, claro, ven, cada casa se tiene que, cada receta se tiene que adaptar a algo que pasa en casa. Hay mucha gente que tiene un horno de barro. Bueno, eh, cada uno tiene su particularidad. Lo vamos a ir viendo eso. Bueno, otra cosa, el domingo que viene vamos a empezar con las harinas, ¿sí? Es como nuestra primera semana, la presentación, ver qué vamos a hacer. Van a recibir el manual con todo lo que vamos a ver el domingo que viene, ¿sí? Entonces, eh, directamente nos encontramos el domingo y ya empezamos a ver harinas. ¿Está bien? Ya empezamos a aprender esto que es increíble, maravilloso, amoroso, muy interesante y muy divertido sobre todo. Así que quiero que interactúen en el grupo, nos vamos a divertir mucho y vamos a hacer todos los domingos. El curso es de 9:30 a 11:30. Hoy, como es la presentación, es vernos de qué se trata y qué sé yo, duró, no sé, muy poquito la clase. Ya con el material y ya con lo que tenemos que aprender vamos a estar 2 horas. A lo mejor nos extendemos un poquito más porque vamos a recuperar esta horita que no tuvimos. Nos vamos a extender porque el manejo, quedarnos bien con todas las dudas, con una respuesta. Así que seguramente el domingo que viene ya con el material vamos a tenerla un poco más clara. ¿Ok? El material lo van a recibir en el grupo de WhatsApp que ya lo tienen y la clase grabada, como siempre, también va a estar en el grupo. ¿Sí? Mañana les voy a abrir el grupo, así que quédense tranquilos, después pueden interactuar ahí. Así que nos vemos el domingo que viene, 9:30 de Argentina, 6:30 de México, por eso no hay nadie. Después la ven grabada, no hay nadie en México, o al menos no los veo, porque son las 6:30, después 7:30 en otro lugar, muy temprano, yo lo sé, pero después la ven cuando la paso al grupo. ¿Sí? Bueno, sí, yo también me puse muy feliz con este grupo, Elizabeth. Feliz con con el curso, dice Elizabeth. Yo también. Nos vamos a entretener mucho, nos vamos a divertir, así que nos vemos el domingo que viene. ¿Sí? Bueno, muy bien. Muy bien. Nos vemos. Chao. Chao.